los familiares de Brian Philip, el visitador médico ejecutado de 2 disparos en la cabeza el jueves último en la localidad bonaerense de Victoria, pidieron que la justicia investigue si el ex suegro de su hijo pudo haber tenido algún tipo de colaboración en el crimen, por el cual está siendo buscado intensamente un ciudadano venezolano. En ese sentido, la madre de Brian explicó que el padre de Sofía, la pareja de su hijo y madre de su nieta, no apoyaba la relación que Brian había tenido con ella y siempre la tuvo amenazada y le decía que, si retomaba el noviazgo con Philip, la iba a echar de su casa. Él siempre la tuvo amenazada a su propia hija. Es una chica que estaba sometida. Ella y mi hijo estaban buscando arreglarse e irse a vivir juntos, comentó sobre el vínculo entre la víctima y su pareja, que habían estado separados desde que nació su bebé. En tanto, el padre de Brian contó que el joven y Sofía estuvieron un año de novios y después de irse de vacaciones un verano ella quedó embarazada, y ahí empezaron los problemas con la familia. El padre de la chica quería que ella abortara y mi hijo lo tomó a mal. A pesar de la opinión del padre, Sofía y Brian tomaron la decisión de tener a su hija, pero poco después se separaron, ella influenciada por el padre y la madre. Pero especialmente por el padre, aseguró el hombre en diálogo con TN. Y agregó: ahí comenzó el calvario, porque Brian quería colaborar con todo, pero ella no le contestó más los mensajes, así que él no sabía ni dónde iba a nacer su hija. Él se enojaba, porque obviamente quería saber lo que pasaba. Ahí fue que le hicieron una orden de restricción para que no se le acerque, y recién pudo conocer a la nena 1 año y medio después de que naciera, explicó el padre de Brian, que además aseveró que su hijo fue obligado a realizarse un examen de ADN por pedido de la familia de su novia. El crimen de Brian ocurrió el pasado jueves 31 de enero, cerca de las 10:15 en General Lavalle al 2800, entre Ambrosoni y Carlos Casares, cuando Philip fue ejecutado de 2 balazos en la nuca por un hombre encapuchado. La sospecha es que el crimen fue cometido por un hombre de nacionalidad venezolana identificado como 31, quien permanece prófugo y es intensamente buscado. Los investigadores determinaron que este hombre mantenía actualmente una relación sentimental con la exmujer del visitador médico y creen que pudo haber cometido el crimen al enterarse de que la joven intentaba retomar el vínculo con Philip. De acuerdo con la investigación y lo que surge de las cámaras de seguridad, el acusado siguió a Philip y a la mujer hasta su casa y se quedó dando vueltas con un Fiat 147 espacio negro con vidrios polarizados hasta que ambos salieron en un Volkswagen Golden rojo y fueron a la estación de trenes de Victoria, donde ella se bajó. Entonces, a unas cuadras, interceptó al visitador médico y tras taparse la cara con una capucha, lo ejecutó de 2 balazos en la nuca. Seguí leyendo.
La historia de depresión y peleas por dinero detrás de la jubilada que mató a su propio hijo y después se suicidó. Un excomisario de la bonaerense que estuvo 4 años prófugo por matar a un adolescente cayó cuando visitaba a su nieto recién nacido. Mataron a una mujer trans en La Matanza. Le dispararon 8 veces y no le robaron nada.